Soy dueño de Naruto, Bleach y Nuyasa. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Christas de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 17. Aislados dentro del bosque que rodeaba a Konoha, los ojos azules y verdes se miraron el uno al otro, sin mostrar las emociones de su dueño. Gaara estaba atado con cadenas envueltas alrededor de cada una de sus extremidades, aunque eso no era realmente necesario ya que ni siquiera tenía el chakra para luchar. Justo enfrente de Gaara estaba sentada Akemi en una posición meditativa que sus manos sostenían firmemente dentro de un sello de forma extraña. Ante sus ojos, manipuló el sello que aprisionaba al señor de la arena de una cola y no solo lo fortaleció, agregando múltiples capas nuevas, sino que básicamente lo rediseñó. Naruto había regresado 15 minutos antes de haber regresado a su completo estado humano y el cabello una vez más rojo, aunque sus ojos habían permanecido azules. ¿Cómo eres tan fuerte, Uzumaki?, cuestionó Gaara hablando por primera vez desde que Naruto había terminado abruptamente su batalla. La pregunta lo había estado molestando desde que sintió por primera vez las verdaderas profundidades del poder del otro chico. Había sido masivo, tan masivo y potente, de hecho, incluso lo había sentido cuando el demonio dentro de él se detuvo como en estado de shock. Nada de lo que había encontrado había tenido ese tipo de efecto antes e incluso ahora. Buena pregunta. Mucho entrenamiento en su mayor parte, pero hay múltiples respuestas a esa pregunta. Sin embargo, en tu caso solo hay una verdad. Nuestro razonamiento es diferente, es tan simple como eso. Luchas solo por ti mismo sin cuidado lo que sea de los demás. Una mirada en tus ojos me dijo eso. Yo lucho por los demás, los humanos por todos sus defectos han logrado al menos hacer eso bien. Para mí lucho por los niños, esos inocentes que aún no han visto el verdadera fealdad de este mundo. Dijo Uzumaki mientras se relajaba y miraba hacia el cielo. Cuando era pequeño, tal vez 5 o 6, el anciano me dijo algo que he mantenido cerca de mí desde entonces. El pueblo es una familia y aunque a veces podemos tener nuestros problemas, todos hacemos nuestra parte para protegernos unos a otros. Como Hokage te conviertes en el jefe de la familia, tu trabajo se convierte en protegerlos y poner sus cargas sobre tus propios hombros. Fue entonces que decidí que me convertiría en Hokage, aunque no por las razones que la mayoría esperaría. No importa el reconocimiento o el respeto de los viejos bastardos, todos morirán muy pronto. Sin embargo, los niños son una historia diferente. Quiero asegurarme de que ningún niño, ya sea humano, demonio, ángel o contenedor, nunca haya para vivir una vida como yo. Amor, eso es el amor, pensó Gaara en silencio. Esto es interesante, dijo Akemi llamando la atención de ambos. ¿Qué es?, preguntó Naruto mientras se movía para estar a su lado. Descubrí por qué este sello no funciona bien, está destinado a funcionar en humanos y Gaara no es humano, dijo Akemi. Pensé tanto, dijo Naruto mientras se acercaba. ¿Supieras?, cuestionó Akemi con sorpresa. Jiraiya me dijo que había colocado el Ichibi en él mientras aún estaba en el útero. Naturalmente, ese tipo de poder afectaría su desarrollo, así que era razonable pensar que sería al menos en parte demonio, dijo Naruto. Prueba la mitad. Es por eso que el sello está teniendo muchos problemas, tratando de contener al Ichibi, el Youki de Gaara-san y la otra alma dentro de él, informó la zorra. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Naruto. Normalmente hacer algo así sería problemático. Sin embargo, dado que la otra alma es similar en sentimientos a los de Gaara, puedo manejar si uso la otra alma como medium, puedo instalar una nueva matriz en el sello para aumentar su poder con eso. También utilícelo como un punto de transferencia, usando el alma como un amortiguador mientras el chakra del Ichibi se transfiere lentamente a Gaara, explicó Akemi. Antes ya se podía hablar, sin embargo, apareció una columna de humo y rápidamente se aclaró para revelar un sapo joven. El sapo en sí era de color naranja con marcas púrpuras alrededor de los ojos, la boca y el estómago y vestía un chaleco azul. El nombre de los sapos era Gamakishi y es el hijo mayor del jefe del clan de sapos, Gamabunda.
En realidad, era el sapo que más convocaba, ya que descubrió que le gustaba bastante el pequeño, por lo que lo dejaba estar todo el tiempo que quisiera durante su entrenamiento de polilla. Sabía que el sapo tenía una personalidad bastante viva, por lo que le puso nervioso cuando vio la mirada sombría que tenía el sapo joven. ¿Qué pasa, Gamakishi?, cuestionó el joven kitsune mientras miraba al sapo. Ese Hokage es malo, Ero Zenin está esperando. Las palabras tuvieron un efecto inmediato, causando que los ojos de Naruto se agrandaran antes de que se levantara y corriera hacia la aldea con toda la velocidad de la que era capaz. Irrumpiendo en Shunpo, hizo un trabajo rápido de cortar a través del bosque antes de saltar de la rama de un árbol e inmediatamente convocar a Kazumi una vez más en el aire. Cuando aterrizaron como lo haría uno, un caballo la despreció y el resultado hizo que Kazumi vertiera toda su velocidad, convirtiéndose en poco más que una mancha dorada mientras corría de regreso a la aldea. Mientras se acercaban a las puertas en ruinas, Kazumi ni siquiera sopló lentamente con Naruto metido dentro. Corriendo por la aldea propiamente dicha, disminuyó la velocidad lo suficiente como para ser vista mientras esquivaba o saltaba todo tipo de obstáculos, hasta que finalmente se deslizaron aún deténgase frente a las puertas del hospital. Afortunadamente, Jiraiya se encontró con él en las puertas del hospital, ya que a pesar de que se había vuelto bastante bueno para sentir la energía, aún no estaba en el punto en que pudiera distinguirlos o rastrear uno específicamente. El Sannin bajó al nivel inferior pasando un par de Chunin que montaban guardia en las puertas del nivel inferior y pasaron 2 puntos de control más antes de llegar a una puerta custodiada por un par de agentes Anbu. Sin la menor vacilación, los miembros de Anbu se hicieron a un lado y les permitieron la entrada a los dos, donde encontraron a Asuma y Konohamaru sentados al lado de la cama del Sandaime. Los ojos se agrandaron al ver al anciano conectado a tantas máquinas que se congeló y casi robóticamente entró en la habitación. El anciano estaba inconsciente y Asuma estaba en el proceso de consolar a un Konohamaru bastante angustiado mientras se concentraba. Naruto podía notar que su energía era tan baja que apenas podía sentirla. Casi robóticamente, entró en la habitación moviéndose de modo que estaba sentado al lado de la cama del anciano con Konohamaru aferrándose a él inmediatamente mientras se sentaba, aunque afortunadamente ya no lloraba. Esto resultó ser justo a tiempo cuando otra persona se tomó el momento para entrar en la habitación. Este hombre parecía tener unos 60 y tantos años y vestía una bata blanca de hospital junto con una bata de laboratorio. La parte superior de su cabeza estaba completamente calva y solo los lados y la espalda tenían un poco de cabello blanco envejecido. Naruto conocía bien al hombre ya que el hombre era su médico privado, alguien a quien Sandaime le había presentado cuando tenía que hacer todo su trabajo físico para ingresar a la academia. Su nombre es Hashimoto Ayato y fue considerado el segundo médico nin más grande en la historia de las aldeas de hojas. También era el hombre que le había enseñado a Tsunade el trabajo básico del campo de la medicina y, como cualquier maestro real, nadie estaba más orgulloso que él mismo una vez que se dio cuenta de que ella lo había superado en habilidad. Hashimoto-sensei, ¿cómo está?, preguntó Asuma mientras el hombre entraba en la habitación. Quizás le gustaría discutir eso en privado, dijo el doctor. Asuma pensó en eso durante varios minutos, como un shinobi uno que había pasado mucho tiempo dentro del hospital debido a lesiones, sabía que había ciertas cosas sobre la confidencialidad médico-paciente que los médicos se tomaban muy en serio. De hecho, la única persona a la que no se aplicaban esas reglas era el Hokage en funciones, ya que el Hokage tendría que saber quién era apto para el deber y quién no. Como era de la familia y teniendo en cuenta que el anciano estaba actualmente fuera de ella, era comprensible que le dijeran. Sin embargo, la pregunta era si Jiraiya, Naruto y Konohamaru necesitaban ser contados. A su manera, todos ellos podían ser considerados familia, sin embargo, sabía lo protector que era el anciano con Naruto y lo orgulloso que estaba de Jiraiya en su mayor parte. Konohamaru era, por supuesto, su nieto de sangre, pero todavía tenía solo 7 años. Por lo que pude determinar con la prueba, las cosas no están bien. Debido a contra quien estaba peleando, lo primero que se hizo fue verificar si había algún signo de envenenamiento, que resultó negativo en lo que respecta a las sustancias. De hecho, por lo que pude ver, no hubo un solo golpe importante en su cuerpo.
Sin embargo, la causa de su condición actual es lo que se conoce como sobrecarga de chakra. Explicó el doctor. Nunca había oído hablar de algo así. Dijo Asuma. Es cuando circula más chakra del que el cuerpo puede manejar. Dijo Naruto con el ceño fruncido. Muy bien Naruto-kun. ¿Cómo lo supiste? La mayoría fuera de Medignin nunca ha oído hablar de eso. Hashimoto regresó. Durante mi entrenamiento durante el mes, mencioné el aprendizaje de controlar mi otro chakra. Sin embargo, se decidió no hacerlo debido a su potencia, mi edad y mi tipo de cuerpo, no podría manejarlo. Explicó el chico, información que los tres hombres mayores archivaron mientras Konohamaru parecía confundido. Bueno, como dijo Naruto, la sobrecarga de chakra es cuando el poder del chakra de uno es más de lo que el cuerpo puede manejar y aunque ha usado mucho más chakra durante mucho más tiempo en el pasado, eso fue hace más de 15 años. Durante los últimos 12 años, sin embargo, Hiruzen ha usado una cantidad mínima de chakra, tal vez solo lo suficiente para encender su pipa u otras cosas triviales. Hoy fue la primera vez que realmente usó una gran cantidad de chakra desde la última gran guerra y sus órganos simplemente no podían manejarlo. Durante la batalla estuvo bien, pero después de la batalla y una vez que dejó de usar su chakra, inmediatamente colapsó debido a un ataque al corazón. Debido a su edad y la falta de actividad física, tenía una probabilidad muy alta de que ocurriera, pero se podía arreglar fácilmente. Sin embargo, agregar su chakra a la mezcla tuvo un efecto completamente nuevo ya que ocurrieron problemas en áreas importantes a lo largo de los sistemas circulatorios de la sangre y los chakras. Varios de sus tenketsu habían sido incapaces de manejar el estrés y como resultado se habían roto, empeorando los problemas en su corazón y provocando que uno de sus pulmones estallara. Hubo varios problemas más, pero ninguno tan crítico. Desafortunadamente su cuerpo rechazó el tratamiento de chakra en su mayor parte y tuvimos que operar a la antigua. Pudimos reparar el daño a su corazón y pulmón, y usando algunos sellos hemos dirigido su chakra hacia esos sellos ya que no podemos arreglar el tenketsu. Cuando el doctor terminó, Konohamaru rompió a llorar una vez más, aferrándose a Naruto como un salvavidas, mientras él mismo hacía todo lo posible por mantenerse dentro. Para Jiraiya y Asuma era más fácil contener sus emociones no solo habiendo sido entrenados para tales cosas, sino habiendo pasado por varias ocasiones antes. Mientras parecían indiferentes, los dos se derrumbarían una vez que estuvieran seguros lejos de cualquiera que pudiera verlos. Una cosa. ¿Cuánto tiempo? Cuestionó Asuma haciendo que el doctor suspirara. Según mis estimaciones aproximadas, incluso con las máquinas, tiene 3 horas. Y durante las siguientes 3 horas ninguno de ellos se movió de la habitación, los 4 sentados en silencio mientras reflexionaban sobre su tiempo con el hombre. Por Jiraiya y Asuma, en su mayoría, podían sentir arrepentimiento por el hecho de que habían perdido tanto tiempo. Jiraiya había pasado los últimos 12 años fuera de la aldea, rastreando las amenazas a la aldea y eliminando todas las amenazas a su ahijado además de localizar el paradero del Big Move. La verdad del asunto era que no había tenido que quedarse fuera de la aldea, pero lo había hecho debido al hecho de que estaba furioso porque el Sandaime había publicado la noticia de la conexión de Naruto con el Kyuubi y se había negado a hacerlo con su conexión a su padre. El hombre había sido ciegamente inflexible en sus creencias en los aldeanos y había vuelto para morder a Naruto en el trasero. Le había suplicado al hombre que le permitiera llevarse a Naruto y criarlo fuera de la aldea y le habían negado y le habían dicho que había decidido que el niño crecería en un orfanato de todas las cosas. Después de eso, se había ido y no había puesto un pie dentro de Inokuni usando su citación para entregar sus informes y verificar a Naruto en secreto. La verdad del asunto era que solo había regresado después de que le llegaran las noticias del gran puente Naruto en Nami no Kuni y quería saber la historia detrás del nombre y ponerse al día con el chico. Para Asuma, el problema había sido mucho más egoísta y, en retrospectiva, tonto. Había sentido que el hombre lo había estado mimando con su sobreprotección y como Jounin en ese momento no le había gustado. Cuando le ofrecieron unirse al Shogunin Junichi, aprovechó la oportunidad para demostrar su valía y salir de la sombra de su padre. Su padre había estado furioso por su aceptación y eso solo lo había hecho sentir mejor con la decisión y solo había regresado hace un año después de algunos problemas que habían surgido dentro del grupo.
Aunque había regresado por un año, la relación entre los dos se había tensado bastante y ninguno había hecho un esfuerzo real para arreglar las cosas. Para Naruto, recordaba sobre todo los buenos tiempos. Recordó todas las veces que el anciano había venido al orfanato de visita y les contaba todas las historias sobre el ninja superpoderoso que los había dejado a todos asombrados. Recordó cómo convocaría a algunos de los monos más jóvenes para que jugaran con ellos o simplemente se sentaran allí y escucharan lo que fuera que tuvieran que decir. Cuando llegó y preguntó si alguien quería unirse a la Academia Ninja, aprovechó la oportunidad junto con varios de los otros, todos ansiosos por convertirse en uno de los ninjas en las historias que les habían contado. Les había dado a todos un apartamento dentro del mismo complejo y una asignación quincenal para los gastos que tuvieran. Técnicamente hablando, él mismo no había estado allí, ya que la matrona ya lo había echado a principios de semana, pero no lo había hecho. Sandaime tardó mucho en rastrearlo y ofrecerle el mismo trato. Recordó cómo el anciano lo había llevado por primera vez a Ichirakus y le había presentado el ramen y todas las veces que habían repetido la visita. Recordó la mirada de orgullo que le había dado por ganarse su Itaetae después de todos los problemas que le habían surgido para conseguirlo. Recordó su reacción y palabras después de la misión a Nami no Kuni y más recientemente recordó sus palabras después de haber revelado finalmente su Shunpo. Recordó sus reacciones cuando llamó por primera vez a su madre desde fuera del sello para hablar con él y la vez que lo consiguió con su Oiroke no Jutsu e incluso la vez que pintó el monumento al Hokage donde él y el anciano había hablado y reído de eso y de la persecución que le había dado al ninja por la aldea. Cuando pasaron las 3 horas, todos habían observado en silencio cómo el pecho del anciano se quedaba quieto. No sonaron las sirenas de emergencia porque el Dr. Hashimoto ya estaba dentro de la habitación. Naruto vio como el espíritu del anciano dejaba su cuerpo y miraba su propio cuerpo con lo que parecía aceptación en sus ojos. Solo pudo mirar atónito mientras el cuerpo del espíritu brillaba brevemente antes de convertirse en una mariposa y volar. Entumecido, el adolescente salió de la habitación y pasó a los guardias Anbu caminando por el hospital sin decir una palabra a nadie antes de desaparecer en Shunpo al llegar al exterior. Después de varios minutos de constante movimiento apareció encima del Sandaime su cabeza en el monumento Kage y finalmente solo rugió hacia los cielos. El dolor y la tristeza dentro del sonido se escuchó en toda la aldea antes de que cayera de rodillas y golpeara sus palmas contra el suelo debajo de él ignorando la sensación de la tierra temblando debajo de él. Lo siguiente que sabría sería una dichosa inconsciencia y no se daría cuenta de que detrás del monumento una parte que había estado vacía de vida durante más de una década era ahora un bosque en miniatura en sí mismo. En otra parte, una rubia rolliza se sentó dentro de una habitación de hotel, ignorando el rastro de lágrimas que adornaba su rostro mientras sostenía un pergamino con fuerza en la mano. El día había comenzado y transcurrido con bastante normalidad. Había ido al casino perdiendo constantemente y se dirigía a comer algo cuando se produjo una bocanada de humo justo frente a ella. Cuando el humo se disipó, un mono se paró frente a ella y le entregó el pergamino antes de desaparecer sin decir una palabra. Ella había reconocido al mono como una de las criaturas de invocación con las que su antiguo maestro tenía un contrato y esa era la única razón por la que no lo había pateado o arrojado el pergamino sobre sus hombros para ser olvidada. En cambio, sabiendo que el pergamino era probablemente importante y contra su primer instinto, se había retirado a su habitación de hotel para leerlo en privado. Tsunade lo había leído: si estás leyendo esto, me temo que ha pasado lo peor y yo he fallecido. Los últimos meses no han sido amables y he comenzado a sentir mi edad. Independientemente, no es por eso que he preparado este pergamino para usted, sino para actualizarlo y advertirlo. En primer lugar, debo informarle que su tiempo como vagabundo ha llegado a su fin. Lo he permitido ya que estamos en un tiempo de paz y su legado preparó una cantidad adecuada de médicos para el pueblo. Sin embargo, ciertos factores del consejo han estado exigiendo tu regreso y me temo que el próximo Hokage no será tan indulgente contigo. Sin embargo, lo que es más importante, debo informarle de un secreto que se le ocultó, aunque no fue de mi elección.
Durante la guerra, después del fallecimiento de Dan, pasaste por un momento difícil bebiendo constantemente, algo que traté de detener ya que el alcohol no es amigo de los Senju. Sin embargo, a pesar de esto, seguías siendo nuestro mejor y más brillante, y mientras estuvieras sobrio te permití salir al campo. En su última misión resultó herido, como sabe, y pasó los siguientes meses en coma. Sin embargo, lo que no supe hasta mucho después fue que estaba embarazada en ese momento. Estabas en coma incluso cuando el bebé cumplió el 9º mes y cuando no mostraste signos de despertar, te quitaron el bebé sin que yo lo supiera. Era un bebé sano de 7 libras y 8 onzas y mi investigación fue correcta. En este punto, sus ojos se habían ensanchado cuando las implicaciones de esto se habían fijado en su mente. Sabía que estaba embarazada desde hacía un tiempo y había estado pensando en jubilarse cuando se fue a esa misión. Sin embargo, al despertar, los ancianos le dijeron que había perdido a su bebé y fueron los primeros en verla cuando se despertó. Esa había sido la razón por la que se había ido. Después de todo, no había tenido ninguna razón para quedarse, había perdido a su hermano, a su amante y luego descubrió que había perdido a su bebé. Había sido el colmo y no había perdido el tiempo en marcharse y había cumplido su palabra de no volver nunca. No me enteré durante casi 10 años cuando cierto niño me llamó la atención. En primer lugar, era rubio y eso inmediatamente levantó una bandera roja conmigo, ya que las rubias son bastante raras en Konoha, como saben. Así que investigué un poco y descubrí que su genética no coincidía con la de nadie que tuviéramos registrado, así que entré en los registros sellados. Uno era obviamente tuyo y los otros eran sus padres, era de Jiraiya. Con el tiempo intenté ponerme en contacto contigo a través de las rutas normales ya que no quería llamar la atención sobre lo que estaba haciendo, esquivaste a mis mensajeros. Así que hice lo mejor que podía hacer. Lo convertí en uno de los estudiantes de Jiraiya en su equipo Genin. Casi de inmediato se unieron a tal grado que no fue de extrañar cuando Jiraiya le pidió que fuera su aprendiz después de hacer Chunin. Como estoy seguro tú una vez le pregunté a Jiraiya después de emborracharlo con cara de piedra con algo del alijo de Enma, y honestamente no tenía idea de lo que había sucedido entre ustedes dos, pero aún veía a Minato como su propio hijo. Sin embargo, nunca podría decirle la verdad en buena conciencia, no sin que tú mismo estuvieras ahí para contárselo. Por un tiempo las cosas habían mejorado, Minato incluso se había casado, como sabes, entonces la tragedia golpeó. Kusina se puso de parto y de alguna manera se liberó el Kyuubi, lo que recientemente supe que no fue un accidente. Minato se sacrificó y selló el Kyuubi en su hijo, un niño al que llamó Naruto en honor a un personaje del primer libro de Jiraiya, mucho más elegante titulado El cuento del shinobi absolutamente valiente. Durante los últimos 12 años he intentado que regreses para ayudarlo. El consejo a mis espaldas dio la noticia de que él era el Jinchuriki del Kyuubi y su vida en su mayor parte fue un infierno total. Sin embargo, eso cambió recientemente, la noche de su graduación, el guardián de la foca se despertó y era Kusina. Más que eso, con su despertar, ciertas partes de Naruto cambiaron y descubrimos algo sorprendente, él podría usar a Mokuton. A lo largo de este tiempo, había estado usando su entrenamiento para contener sus emociones, pero esta revelación había hecho que casi dejara caer el pergamino en su conmoción. Se pensaba que el Mokuton era imposible de usar por nadie más que por su abuelo, el Shoda Yokage. Su madre no pudo usarlo, ella no pudo usarlo y Naoaki no pudo usarlo. Nadie había podido descubrir el secreto detrás de esto y eso es en parte lo que hizo que su abuelo fuera tan reverenciado, ya que lo que había hecho había sido imposible incluso para sus descendientes directos. Al mismo tiempo, el orgullo se abrió paso en ella, ya que fue su nieto quien descubrió el secreto por su cuenta. Por un tiempo le prohibí usarlo, sabiendo que la lata de gusanos se abriría y él estaba bien con eso. Sin embargo, recientemente surgieron problemas con su cabeza de serpiente, cuando Orochimaru se infiltró en los exámenes de Chunin en un esfuerzo por marcar a su compañero de equipo Uchiha Sasuke con el sello maldito. Su intento inicial falló ya que Naruto mantuvo otra técnica en reserva que le había permitido escapar de Orochimaru con sus compañeros de equipo. Durante los preliminares, Naruto mató la mano derecha de Orochimaru que había estado actuando como espía en la aldea, lo que de alguna manera se perdió.
En represalia, Orochimaru ordenó su asesinato y envió a Guren una kunoichi que entrenó y que poseía el Shotonkeki Genkai. Naruto la golpeó y ella reveló tan mal que Orochimaru planeaba invadir Konoha con la ayuda de Suna durante el torneo final. Peor aún, Suna había enviado al Ichibi Jinchuriki Sabaku no Gaara. Sin embargo, Orochimaru cometió un error ya que Guren era parte de un equipo enviado para asesinar a Yondaime Kasekage y ahora tengo a Jiraiya dirigiéndose hacia allí donde descubrirá el cadáver del Kasekage. Le he asignado a Naruto la misión de manejar a Gaara por cualquier medio y lo he autorizado a usar todas sus capacidades si lo considera necesario. Como dije anteriormente, he escrito este pergamino como el peor de los casos que se les entregará en el momento de mi muerte. También me han entregado un pergamino al Dainjo para este escenario, y conociéndolo, hará todo lo posible para ejecutar las cosas mientras las cosas están agitadas. Pero es imperativo que devuelvas a Tsunade ya que tú mismo o Jiraiya debes asumir el papel de Hokage, no hay nadie más a quien pueda confiar el futuro de Naruto. Por un tiempo se quedó sentada en la silla de la pequeña mesa de madera, mirando hacia el pueblo en el que se estaba quedando. Así fue exactamente como su aprendiz la vio cuando llegó, también fue su llegada lo que hizo que la mujer se moviera. Poniéndose de pie, se enfrentó a su aprendiz con la expresión más seria que había tenido en años, con los ojos ardiendo con determinación. Shizune empaca. Nos vamos a casa. Cuando Naruto se despertó una hora después, se encontró acostado con la cabeza en el regazo de su madre. Se aferró a ella sin hacer nada para ocultarle sus sentimientos, incluso mientras ella se limpiaba la cara para eliminar las lágrimas que la manchaban. Se recompuso después de unos minutos y se volvió para no estar más de costado, sino de espaldas para poder mirar las nubes. Mientras lo hacía, vio a otra mujer que medía alrededor de 5'5" y parecía tener unos 18 años y tenía el pelo largo de color rojo brillante que estaba atado en 6 trenzas que caían hasta cerca de sus tobillos, pareciendo más colas que cualquier otra cosa. Los ojos eran orbes violetas redondos más grandes, muy parecidos a los suyos azules, mirándolo a los ojos. «Hola Kurama», dijo la mujer con un tono tranquilo pero gentil. «Sochi, esta es Kimiko», dijo Kusin haciendo que los ojos de Naruto se agrandaran ante las palabras y como si se diera una señal, la mujer lo abrazó. «Oh, es tan lindo», exclamó la mujer mientras el adolescente luchaba por salvar su vida cuando encontró su rostro enterrado en el área del pecho de su hermana antes de encogerse mientras ella chillaba una vez más. «Kazama, su cabello se siente como piel», exclamó la niña antes de comenzar a pasar su mano por su cabello. Fue aquí donde Naruto hizo algo que nunca había hecho antes, algo que negaría con todo su ser por el resto de su vida, o hasta que el momento fuera olvidado. Lo que ocurriera primero, ronroneó. E inmediatamente las manos se congelaron al igual que todo movimiento y sonido antes de que madre e hija chillaran y se abalanzaran sobre él con imprudente abandono. Eventualmente, sin embargo, los dos se relajaron y Naruto se encontró acostado con la cabeza en el regazo de Kimiko mientras ella continuaba pasando sus manos por su cabello. «Así que Miko-chan se preocupa por iluminarme sobre lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas», dijo Kusina después de que los juegos bruscos se hubieran calmado. «Bueno, como sabes, pasé mucho tiempo entrenando. Aparte de eso, después de que decidiste que te tomarías estas vacaciones, se decidió que yo me encargaría de todo hasta que regresaras. Por supuesto, las cosas se pusieron realmente interesantes una vez que llegaron los rumores. Sobre eso tuviste un hijo. Hablando de por qué no me informaron», explicó Kimiko haciendo que Kusina se frotara la nuca. «Honestamente, había querido traerlo y presentarlo en persona y no quería que nadie supiera de él antes que tú. En cuanto a por qué eso no sucedió, terminé encerrándome dentro de él, así que solo recientemente entramos en contacto juntos». Cuando Kusina dijo esto, la mano de Kimiko se detuvo por varios momentos, en estado de shock antes de que volviera a pasarla por su cabello. «¿Tú también? ¿Cómo diablos sucedió eso?», cuestionó la mujer más joven. Entonces Kusina le contó las cosas que habían sucedido en su viaje a Usu para presentar sus respetos por el nacimiento de Naruto y todo el drama que se había desarrollado durante esa noche y lo que sabía de la vida de Naruto después.
Fue un testimonio tanto de su entrenamiento como de su autocontrol que Kimiko no liberó su intención asesina una vez durante la historia, especialmente al enterarse de la persona que tuvo el descaro de atacar a su madre y de cómo los humanos habían estado tratando a su hermano. A pesar de todas las cosas de las que los humanos eran capaces ahora, la aldea no habría tenido ninguna posibilidad si hubiera perdido los estribos, ya que solo su intención asesina habría matado a muchos, incluso si no asumiera su forma de demonio completa. De repente, 3 pares de orejas se movieron y Naruto, que estaba casi dormido, estaba completamente despierto cuando un miembro de Anbu se materializó en la cara de la montaña con ellos. Uzumaki-san, ha sido solicitada tu presencia en la cámara del consejo. Dijo el miembro de Anbu con un toque de respeto en su voz. Bien, aunque desearía que hubieran esperado. Dijo Naruto antes de ponerse de pie lentamente al mismo tiempo que Kusina y Kimiko también se habían levantado sorprendiendo al hombre enmascarado. Bueno, abre el camino Ototo. Dijo Kimiko. Naruto frunció el ceño mientras se volvía para mirar a la aldea haciendo un balance de sus niveles de Ryatsu. Aunque ni cerca de toda su fuerza había recuperado suficiente energía para un poco de viaje girando hacia el Anbu, asintió brevemente antes de desaparecer en un estallido de Shunpo. Cuando se fue, tanto Kusina como Kimiko se desvanecieron en remolinos de agua y fuego, respectivamente, dejando a un asesino sorprendido a su paso que se sacudió rápidamente, sin embargo, él mismo se fue en una columna de humo y un remolino de hojas. Naruto jadeó mientras salía de su Shunpo poco después en la entrada de la torre con la frente ya cubierta de sudor. Normalmente, el pequeño viaje que hizo no habría sido nada importante, pero con todo lo que había hecho ese día, estaba descubriendo que estaba más cansado de lo que realmente pensaba. Menos de 2 segundos después, tanto su madre como su hermana aparecieron sorprendiendo a un grupo de Chunin. Independientemente, se abrieron paso a través del edificio administrativo de la torre. Naruto abrió el camino con la familiaridad que solo alguien que pasara mucho tiempo allí podría hacerlo. Al pasar, muchos de los shinobi le ahorraron un breve asentimiento de reconocimiento, aunque ninguno se detuvo a hablar. Naruto se preguntó qué había causado eso, ya que estaba bastante seguro de que no muchas personas lo habrían hecho antes de ese día. Cuando llegaron a la sala del consejo, encontraron a Jiraiya apoyado en la pared, esperándolos y por su expresión obviamente estaba disgustado, pero le indicó a los Anbu que custodiaban las puertas que las abrieran. Dudaron al ver quién estaba con Naruto, pero una mirada de Jiraiya detuvo toda resistencia. Al entrar, Naruto encontró a todos los jefes de clan presentes, junto con todos los Jounin Sensei que conocía a Iruka sorprendentemente. Aparte de eso, varios civiles estaban allí, incluido uno que reconoció como el padre de Sakura, quien le ahorró un breve asentimiento mientras se miraban a los ojos. Antes de comenzar, me gustaría disculparme con Azuma-kun, Jiraiya-san y Naruto-san, ya que sé que todos ustedes todavía están de duelo. El hombre que habló estaba sentado en el asiento utilizado por el Hokage y era un hombre mayor de 60 años. Tenía el pelo largo y gris recogido en un moño y vestía un par de túnicas de color rojo oscuro y negro con la cresta de Ino-kun estampada en ellas. Naruto lo había visto una vez antes, cuando tenía unos 8 años y el Sandaime lo había presentado como el Daimyo, era una figura legendaria de las guerras shinobi llamado Tokugawa Ieyasu convertido en legendario por matar a 50 Jounin por su cuenta cuando entraron en su casa en su edad adulta temprana. Más que eso, era muy querido porque, a diferencia de la mayoría de los daimyo, se esforzaba por luchar en el frente siempre que podía. Las disculpas son innecesarias y ella sus ama pero muy apreciadas. Dijo Jiraiya recibiendo un asentimiento comprensivo del hombre. Antes de comenzar, me gustaría saber quiénes son ustedes dos. Dijo Koharu mirando intencionadamente a las 2 mujeres con las que Naruto había entrado. Seguro que no me has olvidado ya Koharu, solo han pasado 12 años y medio. Dijo Kusina haciendo que los ojos de la mujer se entrecerraran. Uzumaki Kusina, ¿cómo es posible? Se supone que estás muerto. Dijo Omura sorprendido. Lamento que se trate de información clasificada que no se puede discutir en la presente empresa. Dijo Kusina mirando deliberadamente a los civiles, obteniendo un asentimiento comprensivo del anciano. Y usted, jovencita, no creo que la haya conocido antes. Dijo Omura. De hecho no lo has hecho.
Soy Uzumaki Kimiko, mi propósito aquí era observar el progreso de mis hermanos en los exámenes y ahora asegurar su protección. Dijo Kimiko colocando una mano sobre la cabeza de Naruto. Tan interesante como esto es, ¿podemos volver a la normalidad, por favor? Todavía tengo muchas cosas que arreglar y un sobrino afligido que consolar. Dijo Asuma trayendo a todos de vuelta al asunto en cuestión. Por supuesto. Shikaku-san, por favor. Dijo el daimyo haciendo que Nara sintiera. En primer lugar, Naruto-san, deseo felicitarte por el éxito de tu misión. Tus acciones evitaron que muchas vidas se perdieran innecesariamente. Dijo Shikaku haciendo que Naruto entrecerrara los ojos. ¿Cómo puedes saber que había tenido éxito sin que yo dijera nada al respecto? No había nadie a 500 metros de nuestra batalla, me aseguré de ello e incluso el Byakugan más poderoso no puede ver tan lejos. Dijo Naruto en estado de shock. Es cierto, sin embargo, parece que te olvidas de algunos de nuestros clanes más sutiles. Dijo Shibi cuando apareció un insecto flotando alrededor de Naruto, lo que hizo que sus ojos se abrieran en estado de shock. Si bien derrotar a Gaara era tu misión, siempre tenemos un plan de respaldo y un equipo de Anbu estaba posicionado para que pudieran ayudarte si es necesario. Dijo Shibi. Sin embargo, esto no era lo que Naruto quería escuchar, ya que había hecho todo lo posible para ocultar las profundidades de sus habilidades. En respuesta a su irritación con la noticia y el día que había tenido hasta ahora, Beneime comenzó a sonar y Naruto tuvo que colocar una mano sobre él para que cesara el traqueteo. Durante varios momentos todo estuvo en silencio mientras cerraba los ojos y tomaba una respiración profunda y exhalaba lentamente para recuperar la compostura. Al verlo recuperarse, Shikaku tuvo que reprimir una sonrisa antes de continuar. Como dije, quería felicitarlo por un trabajo bien hecho. Sin embargo, tenemos una serie de preguntas sobre la variedad de habilidades que demostró. Dijo Shikaku. Naruto no dijo nada y Shikaku lo tomó como una señal para continuar. Las habilidades de tu espada y de tu técnica Shunpo ya se conocían como era la técnica del rayo, ya que usaste todas estas durante los preliminares. Sin embargo, demostraste una serie de técnicas de las cuales no había información registrada, incluida la manipulación de plantas, incluso más si lograste usar las técnicas de Mokuton, solo nos gustaría una explicación de cómo. Explicó Shikaku haciendo que Naruto se volviera hacia su madre, quien asintió haciendo que Naruto suspirara. Bueno, eso es un poco difícil de responder. Todas las técnicas de plantas que cree y Jiraiya Sensei pueden dar fe de eso. En cuanto a muchas de las otras técnicas, son como las técnicas de Byakurai que fueron diseñadas para mí ya que requieren Reiryoku. Explicó Naruto. Nunca había oído hablar de algo así, ¿qué es? Dijo Koharu. En pocas palabras, el Reiryoku es pura energía espiritual. Como sabes, el cuerpo humano contiene energía tanto física como espiritual que se combina para formar chakra. Caso especial ya que mi sello está hecho principalmente de Reiryoku del Shinigami. Más que eso, en realidad morí antes y me permitió acceder a esa energía. Explicó Naruto haciendo que muchos se vieran pensativos. ¿Qué pasa con el Mokuton? ¿Cómo pudiste hacerlo? Preguntó uno de los miembros del Consejo Civil, haciendo que Naruto frunciera el ceño. Una buena pregunta. Dijo Shibi, que Naruto interpretó correctamente en el sentido de que necesitaba una respuesta. Por lo que me dijeron, Mokuton es diferente a otros subelementos. No hay dos personas que puedan hacerlo de la misma manera, seguro que los sellos de técnica son los mismos, pero la composición es diferente para cada persona. Por lo que entiendo, todos antes de mí intentaron hacer de la misma manera que lo hizo el Shodai, yo no tenía ese entrenamiento formal y subconscientemente cambié la composición después de cada falla hasta que finalmente encontré una que funcionó para mí. Dijo Naruto por varios largos momentos que estaba en silencio mientras todos estaban adentro hasta que Omura habló una vez más. Según el informe que recibimos, tienes la capacidad de convocar a Kitsune. En primer lugar, nunca supe que existía un contrato así, ¿cómo lo conociste? Omura cuestionado yo lo creé. Dijo Kusina sorprendiendo a todos y haciendo que todos los ojos se centraran en ella. Cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada de él, decidí crear el contrato. Explicó Kusina. Espera un momento, pensé que era huérfano.
¿Y por qué demonios querrías crear un contrato con esos monstruos?, exclamó un concejal civil. De repente, se le escapó un grito ahogado y golpeó la cara contra la mesa, luchando por respirar y mucho menos por levantarse. Mientras la mayoría trataba de averiguar qué había sucedido, Kusina puso su mano sobre el hombro de Naruto y después de varios largos momentos la presión, abandonó al hombre mientras aspiraba desesperadamente el aire que tanto necesitaba. Tendrás que disculpar a mi hijo, ha tenido un día muy difícil y, como puedes ver, no está de muy buen humor, dijo Kusina mientras el hombre solo podía asentir temblorosamente. ¿Lo que acaba de suceder?, cuestionó Chousa. Lo que acabas de presenciar fue el efecto que el Reiatsu de Naruto tiene en la gente. Reiatsu es simplemente poner la presión que genera su Rei-Yoku cuando se libera. Todavía estamos trabajando en su temperamento y esto a veces sucede cuando está irritado, aunque afortunadamente ha aprendido a concentrarse. Eso, dijo Kusina. En cuanto a por qué creé el contrato, porque el hijo del Kyuubi no debería poseer tal contrato. Su declaración tuvo un efecto inmediato ya que los civiles se levantaron y gritaron de inmediato, mientras que muchos de los shinobi en la habitación se quedaron con los ojos muy abiertos por la sorpresa y varios se tensaron. Sin embargo, Jiraiya recordó rápidamente a todos su presencia cuando una feroz intención asesina llenó la habitación, provocando un silencio inmediato que invadió el lugar antes de que cortara su intención. Uzumaki-san, ¿te importaría explicar eso último?, preguntó el daimyo. Dime, ¿qué saben todos del Kyuubi, no rumores sino hechos reales?, cuestionó Kusina. Es un ser de chakra puro con habilidades sobre el fuego, el agua y la tierra capaz de causar una cantidad incalculable de devastación con solo un movimiento de la cola. ¿Dijo Shikaku algo más?, preguntó Kimiko con una ceja levantada. Desafortunadamente, la mayor parte de lo que sabemos es un mero rumor, nada que haya sido probado como un hecho absoluto. Los humanos de Inari-sama son unos idiotas, murmuró una joven Uzumaki sacudiendo la cabeza con incredulidad. En primer lugar, debes saber que Kyuubi es un título como Hokage. En segundo lugar, el Kyuubi y el Bijuru en general son seres creados inicialmente por Rikudo Sanin. Cada uno de ellos fue una vez parte del mismo todo que se conocía como Kyuubi, una bestia monstruosa que el sabio luchó y se selló dentro de sí mismo. Durante los últimos años de su vida, creó el Bijuu para que los Kyuubi no se reformaran después de su muerte. Durante siglos vivieron dentro de las tierras que ahora llaman las naciones elementales y se conocieron colectivamente como el Señores de las Tierras del Norte. Hace casi 100 años nací muy prematuro y habría muerto en mi primera semana de vida. Mi padre rezó a los dioses para que me perdonaran la vida e Inari-sama me perdonó la vida. Sin embargo, Inari-sama me cambió y me hizo un kitsune. Sin embargo, hubo un precio, se dijo que me necesitarían y, por lo tanto, me llevaron a entrenar. Años más tarde fui evacuado de Uzunokuni con un grupo de refugiados, donde conocí a Uzumaki Mito. Dentro de ella mantenía sellado el Kyuubi original y yo sabía que me convertiría en su sucesor. Cuando transfirieron a mi predecesor de Mito a mí mismo, obtuve todo el conocimiento del antiguo Kyuubi y yo, a mi vez, me convertí en el Kyuubi. En cuanto a lo que sucedió hace unos años, el nacimiento de Naruto me había dejado muy debilitado y como tal fui atacado y forzado a un genjutsu en el que fui torturado mentalmente y como resultado, perdí el control de mi poder y me transformé. Cuando Shinigami-sama fue convocado, sin embargo, sabía de la situación y en lugar de devorar nuestras almas me selló dentro de mi hijo para que yo pudiera cuidarlo, explicó Kusina. No entiendo si ese fue el caso, porque nadie le dijo a nadie, cuestionó Tsume. Se decidió que no era algo que necesitara ser compartido, ya que teníamos demasiados problemas dentro de la aldea. Sin embargo, yo sabía, ya que podía sentir la diferencia en su energía y Minato sabía que era suficiente. Aparte de eso, explicar sus habilidades se vería como explicar los secretos de Byakugan y Hyuken, o las técnicas de Inoshika-cho a otros fuera de ese clan. Cuando Naruto nació, se suponía que se haría un anuncio, pero Kusina fue atacada y todos ustedes conocer los resultados. Dijo Jiraiya. Fue un Uchiha quien te atacó, ¿no?, dijo Kakashi sorprendiendo a todos y llamando la atención de las habitaciones. Durante la primera reunión de nuestros equipos, Naruto dijo que su objetivo era destruir por completo a cierto Uchiha.
Dijo Kakashi. Correcto, era un Uchiha. Originalmente no iba a revelar esta información, pero parece que la razón de eso ha sido negada. Dijo Kusina. Antes de que nadie más pudiera hablar, surgió una columna de humo. Cuando se despejó, se pudo ver un pequeño Kid a diferencia de la mayoría de los Kitsune, sin embargo, este se puso de pie sobre dos pies y vestía un par de zapatos rojos y blancos y un par de guantes blancos. Su pelaje era dorado con orejas con puntas blancas y dos colas también con puntas blancas. Nii-san, ese chico Gaara ha salido de Inokuni. Akemi-san dijo que lo dejó a él y a sus hermanos justo en la frontera. Dijo el Kitsune con una voz infantil aguda. Gracias Teiruzu, te llamaré más tarde para ese bocadillo que prometí, ok. Dijo Naruto mientras acariciaba al pequeño sobre la cabeza, obteniendo una gran sonrisa antes de que el pequeño se desvaneciera en humo. ¿Has convocado a Akemi? Preguntó Kimiko con una ceja levantada. El sello de Gaara era una mierda. Incluso yo podría hacerlo mejor que esa cosa y no soy lo suficientemente bueno en Fuinjutsu como para jugar con los sellos de unión del alma. Dijo Naruto con una mirada de disgusto en su rostro. Tengo una pregunta, ¿qué significa que él sea un demonio? Cuestionó el padre de Sakura trayendo a todos de regreso al tema que estaban discutiendo. Técnicamente hablando soy un Anjou, mitad humano / mitad demonio. Hasta donde yo sé, tengo sentidos mejorados y un chakra más potente. No sé mucho más desde que descubrí esto recientemente. Dijo Naruto. Bueno, lo averiguaremos pronto. Tsunade envió un mensaje diciendo que estaba de camino aquí, Sensei aparentemente le envió una carta y está enojada. Dijo Jiraiya bueno, seguramente hay algo que puedas decirnos aparte de eso. Dijo el padre de Sakura una vez más. No es realmente el primer Anjou nacido en unos pocos siglos. A la mayoría de los demonios no les gusta asociarse con los humanos. Explicó Kusina. Ahora tengo una pregunta. ¿Quién fue el idiota que decidió sellar al Biju? ¿Era una buena idea? Cuestionó Kimiko. Cállate. Fue nuestro Shodai quien inicialmente lo hizo y le dijo a las otras naciones cómo hacerlo. Dijo Koharu. No sostendré nada mortal. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? La única razón por la que estas tierras son tan pacíficas es por el Biju, ya que ningún demonio en su sano juicio se atrevería a intentar enfrentarse a 9 Daijouki. Pero porque decidiste fue prudente sellarlos y usarlos como armas personales, has dejado toda la tierra del norte abierta a una invasión a gran escala. La única razón por la que no estamos en guerra ahora es porque hemos estado haciendo todo lo posible para lograrlo. Parece que no pasa nada. Si las otras tierras se enteran de lo que pasó, seremos masacrados. Exclamó Kimiko con los ojos enrojecidos de ira solo para que Naruto pusiera su mano sobre la suya. Cálmate, no sabían nada mejor. Te olvidas, hermana, que los humanos todavía son niños que aprenderán con el tiempo. Dijo Naruto captando la atención de toda la habitación. Lo hecho está, todo lo que podemos hacer es ejecutar el control de daños en este punto. Dijo Kusina de acuerdo con su hijo. ¿De qué están hablando todos? Cuestionó uno de los civiles. Algo de lo que no tienes que preocuparte. Dijo Naruto. Eso es, en lo que debemos enfocarnos es en sofocar cualquier pensamiento que las otras naciones puedan tener después de la invasión. Declaró Jiraiya. Tiene razón, no olvides que el Tsuchikage estuvo aquí. Dijo Inoichi. También tenemos que hacer algo para levantar la moral de los aldeanos después del ataque. Estoy pensando que deberíamos anunciar el parentesco de Naruto a la aldea. Tsume declaró. Ahora no es el momento. Dijo Shikaku sorprendiendo a todos. Si bien eso podría funcionar para los aldeanos, también puede hacer que Iwa ataque. Puede que haya podido enfrentarse a Gaara, pero los dos en Iwa tienen mucha más experiencia que él. Dijo Shikaku haciendo que varias personas hicieran muecas. ¿Me necesitas aquí para algo más? Preguntó Naruto. Tengo algo que decir que te involucra. Dijo Ieyasu recordándole a todos su presencia. Hace un mes Hiruzen me envió una carta con respecto a ti y tus acciones que llevaron al descubrimiento de la invasión y que tú fuiste quien proporcionó muchos de los planes utilizados para contrarrestarla. Como sabes, tu ascenso a Chunin ya estaba garantizado para eso. Sin embargo, estaba preocupado por lo que sucedería después de la invasión si él no estuviera presente. He decidido que, si bien es elegible para la CRA, no se le obligará a participar.
Además, incluso si participa, no se verá obligado a tengo cualquier número en un momento dado, ni se elegirá ninguno para usted. Por el momento, sus órdenes vendrán directamente de mí o de Shikaku-san hasta el momento en que designe un nuevo Hokage. También hice que un auditor revisara las cuentas de Uzumaki en el tiempo previo a los exámenes y encontraron los números muy irregulares. Todos los fondos tomados serán devueltos con intereses, ya que sé que ni tú ni tu madre tuvieron acceso a la cuenta en los últimos 12 años. Dijo el hombre haciendo que los ojos de Naruto se abrieran por un momento antes de asentir en agradecimiento y comprensión. Además, hace unos meses trajo a un hombre llamado Gato. Creo que le agradaría saber que ha sido condenado a cadena perpetua. Dejaré que usted decida si anunciaremos la verdad del ataque a la población de la aldea una vez que se haya elegido el nuevo Hokage. Tienes el resto del tiempo libre hasta después del memorial, dijo Ieyasu obteniendo una sonrisa de agradecimiento del niño que le dio las gracias y se fue junto con su madre y su hermana. En otra parte, Temari y Kankuro observaron nerviosamente cómo Gaara daba vueltas y vueltas en su sueño, solo la vista de él durmiendo hacía que se pusieran nerviosos y se quedaran allí listos para salir disparados en cualquier momento. Finalmente habían encontrado a Gaara después de escapar durante todo el caos de la invasión de la aldea de las hojas, solo para encontrarlo apretado con cadenas que brillaban de color azul con chakra. Sentada frente a él había una mujer vestida con la túnica de una sacerdotisa, solo que en lugar de una mujer había sido un kitsune, un honesto Konkami kitsune. Antes de que pudieran moverse para ayudarlo, se encontraron encarcelados dentro de algún tipo de barrera antes de desmayarse y despertarse allí. Sin embargo, mientras lo observaban, el propio Gaara estaba pasando por una experiencia que lo cambiaría para siempre. Caminando por la arena, que fue la primera vez para él, ya que no podía controlarla por alguna razón, se encontró con la vista de Shukaku durmiendo pacíficamente. Junto a la bestia, solo pudo observar cómo una figura hacía su aparición en un remolino de arena que se solidificaba y tomaba forma rápidamente. La forma que adoptó fue la de una mujer con cabello castaño arenoso hasta los hombros y ojos de color índigo profundo. Llevaba una blusa marrón cuyas cúspides eran de color canela al igual que la parte inferior de la camisa. También vestía una falda beige con pantalones cortos de spandex negros, debajo que llegaban justo antes de las rodillas, mientras que una media de malla cubría su pierna izquierda y la derecha estaba desnuda, lo que llevaba a sandalias negras. Tenía un itaeta emitido por Suna atado alrededor de su cintura con una tela roja, aunque el metal colgaba de su cadera izquierda. Finalmente, un pañuelo amarillo largo se envolvió alrededor de su cuello. Hola Gaara. Saludó a la mujer con su voz, lo que hizo que se relajara. Madre. La sonrisa que le dio a la sola palabra, ese título habría iluminado el cielo con su brillo. Este encuentro cambiaría su vida, su propio destino y, aunque nadie lo supiera en este momento, sería el comienzo de una leyenda que perduraría para siempre. Solo había tomado un par de horas viajar a la velocidad que tenían, pero antes de que el día terminara, las dos mujeres habían cubierto el suelo y llegaron a las puertas ocultas de la aldea de hojas que apenas estaban allí. No se detuvieron por mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para verificar sus identidades, y luego terminaron y ya podían ver a Shinobi Kunoichi corriendo de un lado a otro después de la invasión. Pudieron ver que muchos edificios habían sido dañados por lo que parecía ser una serpiente masiva a juzgar por el daño, pero obviamente se había detenido, aún así había hecho suficiente daño. A la menor de las dos no le habría importado que la mayor estuviera en una misión y nada la desviaría. Shizune, ve a ayudarlos en el hospital, dijo la mujer. Tsunade-sama, comenzó la mujer confundida. Ve, Shizune. Con su tono y la expresión de su rostro, la mujer se inclinó levemente y se fue. A lo largo de los años, había aprendido que había algunas facetas de la personalidad de su mentor que no quería que fuera testigo. Seguro que la había visto lo suficientemente borracha como para llorar, y había sido el receptor de algunos de sus avances borrachos, pero hubo momentos en que la mujer se puso de un humor en el que no la quería cerca de ella.
En su mayor parte, ella entendió que Tsunade, por todos sus defectos, era una leyenda viviente y, aparte de las leyendas de su destreza en la curación, era temida por su fuerza hercúlea y Shizune por todo su entrenamiento, no podría sobrevivir en ningún lugar donde la mujer la perdiera. Templar. Una vez que estuvo segura de que su aprendiz estaba a una distancia adecuada, la babosa Sanin entró al edificio y se dirigió rápidamente a donde sabía que se reuniría el consejo. Al llegar a la habitación, ignoró por completo a Lambu que intentó detenerla y cuando uno realmente lo intentó físicamente, lo agarró y lo arrojó hacia la puerta. Cuando entró, todos los ojos estaban puestos en la mujer que miraba la habitación con fríos ojos marrones. Ignoró a todos mientras Omura después de reconocerla se acercó a ella con lo que él pensó que eran palabras desarmadoras. Tsunade, aunque es bueno verte de nuevo, ¿tuviste que tirar al pobre chico por una puerta?, dijo el anciano. Tsunade no dijo nada en un caso tan rápido que el hombre mismo había sido arrojado a través de la habitación como una muñeca de trapo con la mujer sosteniendo el instrumento de su asalto, su dedo índice. Conmovidos por la demostración de fuerza de la mujer, los civiles decidieron mantenerse tranquilos al igual que muchos de los miembros del Consejo Shinobi. Mientras que la mujer volvió su mirada hacia Koharu. Esa fue una advertencia y solo debería estar inconsciente, sin embargo, si no me respondes con sinceridad, vieja perra, licuaré tus entrañas, lentamente y lo haré 1000 veces peor que la muerte rápida que planeo darte. Dijo Tsunade, su mirada se volvió aún más fría si eso era posible. Tsunade, tal vez te gustaría explicar qué te ha traído aquí de ese humor. Dijo otro hombre. A pesar de la neblina que su rabia tenía en ella, Tsunade reconoció la voz y volvió su mirada hacia ella y, efectivamente, Tokugawa Ieyasu estaba sentado allí. Para asegurarse de que Konoha no pudiera llamarla en ningún momento, había ido a trabajar para el Daimyo y lo había hecho durante 3 años antes de que la liberaran con su permiso para viajar a donde ella creyera conveniente y pasar por cualquier lugar. País dentro de las naciones elementales. Nunca le había preguntado los detalles más finos de su deseo de dejar a Konoha atrás, lo cual era una ventaja en su libro en ese momento, así que supuso que le debía una respuesta. Esta perra y ese anciano decrépito que mataré en un minuto decidieron que era una medida prudente sacar a mi hijo de mi útero mientras yo estaba en coma y luego mentir y decirme que había muerto. Esa única frase hizo que la habitación se consumiera con un silencio mortal y una comprensión inmediata tanto de por qué la legendaria médica se había ido como de su repentino regreso para todos los que estaban dentro de la habitación. Sin embargo, la revelación tuvo un efecto diferente en Koharu, ya que se enderezó y miró a Tsunade como si esa mirada la intimidara. ¿Y qué fue lo mejor? Todos a tu alrededor estaban muriendo y en 5 años la totalidad del clan Senju se había reducido a solo tú, eras una maldición y no se podía confiar en el futuro de tal clan, especialmente no a los 17 años. Dijo Koharu. Tsunade dio un solo paso y en el siguiente instante se encontró sostenida por un par de fuertes brazos mientras Koharu la miraba con aire de suficiencia. Tsunade, entiendo tus sentimientos y te lo mereces, pero no puedes matar a un miembro del Consejo de Ancianos, especialmente no frente al Daimyo. Advirtió Jiraiya. No entiendes mis sentimientos en absoluto, pero lo harás. Dijo Tsunade que sus ojos no dejaban los de Koharu. Estuve en coma durante casi 1 año, Jiraiya. Solo me enteré el día que me hundí de que estaba embarazada. Estaba borracho y no sabía quién podría ser el padre, ya que Dan había muerto 5 meses antes y yo tenía 3 meses. Sin embargo, Sarutobi Sensei se enteró y como no podía decirle al padre en su cara, sin que yo lo supiera, lo puso en su equipo Genin, en su equipo. Con solo escuchar ese dato, Jiraiya aflojó su agarre permitiendo que Tsunade se liberara. Aun cuando su mente estaba en otra parte corriendo a 1 milla por minuto ante las implicaciones, era fácil deducir de quién estaba hablando. Minato había sido el único huérfano en su equipo y, a pesar de que los otros 2 eran de origen shinobi, él no solo era el más talentoso, sino el que se sentía más cercano. Él y Minato habían compartido muchos de los mismos hábitos excepto los más pervertidos.
De repente, los comentarios extraños que hizo su sensei que siempre había dejado de lado ahora tenían sentido, otras cosas también estaban comenzando a tener sentido, así como la extraña curiosidad que los dos mayores siempre habían tenido con respecto a Minato. En ese momento él lo había ignorado pensando que ellos... Mientras Jiraiya estaba perdido en sus pensamientos, llegando a un acuerdo con la nueva información que le había sido presentada, Tsunade simplemente observó sorprendiendo a todos de que no estaba aprovechando el momento. Sin embargo, esas personas no conocían a Jiraiya como ella sabía exactamente lo que causaría la información que le acababa de dar. Efectivamente, la expresión de Jiraiya cambió cuando un aura opresiva se apoderó de toda la habitación. Sin embargo, antes de que se pudiera decir o hacer cualquier otra cosa, la propia presencia de Ieyasu llenó la habitación, atrayendo toda la atención hacia él. He escuchado lo suficiente, Tsunade, Jiraiya-san, aunque entiendo tu falta de retribución, no veré más sangre derramada este día. Dijo que el daimyo es un tono que no deja lugar a discusiones. Sin embargo, las acciones de los ancianos no pueden quedar impunes. Como último favor a mi difunto amigo Hiruzen, les perdonaré la vida. Sin embargo, los condeno a prisión para pasar el resto de sus vidas en las instalaciones de crematoria. Podías escuchar un alfiler caer en la habitación con esa frase. De todas las prisiones dentro de las naciones elementales, crematoria era la peor. Aunque nadie sabía exactamente cómo los arquitectos habían logrado construir el lugar dentro de un volcán activo debajo de la lava. En la historia del lugar del que nadie había escapado, era un lugar al que se enviaba a las personas para que fueran olvidadas y murieran. Mientras Koharu balbuceaba en estado de shock, no se dio cuenta del miembro de Anbu que se materializó detrás de ella y rápidamente la noqueó con un golpe en el cuello. Ni un solo miembro shinobi del consejo les dedicó una mirada cuando los dos ancianos fueron llevados sin duda para ser confinados y sellar su chakra junto con cualquier información sensible que tuvieran al tanto para que no pudiera ser usada en su contra. La aldea. Ahora bien, cuando esos dos estén atendidos, podemos pasar al siguiente asunto. Iba a esperar hasta poder enviar a alguien para que te buscara, pero como estás aquí ahora podemos arreglar esto. Dijo el daimyo volviendo su mirada hacia Tsunade. Te he dado mucho tiempo para viajar y vivir la vida a tu aire. Sin embargo, ahora necesito saber qué pretendes hacer de ahora en adelante. Tsunade se detuvo ante la pregunta y todos en la habitación esperaron su respuesta. Su primer instinto fue salir del infierno, de esquivar lo más rápido posible. Había venido a ajustar cuentas con los ancianos, por despojarla de su oportunidad de ser madre y, aunque no había derramado su sangre, al menos se había cumplido la justicia. Sin embargo, ella tenía otra razón para estar aquí ahora. Su hijo tenía un hijo propio que había pasado tanto tiempo sin nadie más que el anciano para apoyarlo y con su sensei muerto no tendría a nadie. El instinto le dijo que se llevara al chico y se fuera, pero sabía que no había forma de que eso sucediera, así que en realidad solo había una opción, incluso si la irritaba. Sin embargo, no dejó que nadie viera cuánto le desagradaba su decisión mientras cuadraba los hombros y miraba al hombre a los ojos. Me quedaré aquí, he viajado bastante y tengo un nieto que criar. Dijo Tsunade recibiendo un asentimiento del hombre. En ese caso, lamentablemente debemos pasar al siguiente y quizás más importante negocio, la selección de un nuevo Hokage. Dijo el daimyo haciendo que ambos sanin se pusieran tensos. Hiruzen ya había elegido a su sucesor, sin embargo, en este momento creo que todos podemos estar de acuerdo en que el joven Naruto tiene un camino por recorrer antes de que podamos elevarlo a ese papel. Dijo el hombre obteniendo varios asentimientos de acuerdo, aunque algunos fruncieron el ceño ante la mención del niño. Como tal, hablando de manera realista, solo hay dos opciones disponibles para ustedes dos. Dijo el hombre. Debería ser Tsunade. Dijo Jiraiya rápidamente solo para que dicha mujer se volviera y lo mirara. Oh diablos, no pervertido, lo haces, solo porque volví aquí no significa que quiera ese maldito sombrero. Dijo Tsunade acaloradamente. Creo recordar a cierta Kunoichi posando en una foto con ese sombrero. Dijo Jiraiya haciendo que la mujer se enfureciera. Tenía 9 años, no sabía nada mejor.
Defendió a la mujer. Se supone que estos dos son los famosos Sanin. Varias personas dentro de la habitación pensaron y sudaron mientras los dos continuaban con su discusión. Por supuesto, lo que ninguno de ellos sabía era que, si bien el trabajo tenía muchas ventajas, había una desventaja importante que la mayoría solo conocía después de convertirse en Hokage: el papeleo. Ahora cualquier shinobi de rango Chunin o mejor no era ajeno al papeleo. Sin embargo, como Hokage se transformó de una molestia menor a la perdición de la existencia de uno, y eso era solo en el día a día normal. Tsunade y Jiraiya habían sido shinobi durante la guerra y ambos habían visto la ruptura de Hokage debido a la carga de trabajo y ni siquiera querían imaginar la pesadilla que sería después de una invasión. Está bien, ¿qué tal si ponemos esta discusión en el estante por el momento?, dijo Ieyasu poniendo fin a ese argumento. El monumento al Sandaime Hokage y a todos los que habían caído en la invasión fue un asunto enorme. Se habían necesitado 3 días para poner todo en orden y todos los miembros de cada clan estaban presentes, al igual que cualquier persona que tuviera un Itaetabe, todos ellos incluso los miembros de la casa principal Hyuga que los usaban en la frente en honor a sus caídos en sus vestidos negros. Atuendo conmemorativo. Del shinobi que pasaría ese día, solo el Sandaime había recibido un funeral y entierro dentro del cementerio del Hokage, mientras que a todos los demás se les quemó el cuerpo para proteger los secretos de la aldea. Naruto se paró a la cabeza de la procesión con Konohamaru a su izquierda entre él y Asuma, mientras que Tsunade y Jiraiya eligieron pararse detrás de él e Iruka se paró a su izquierda. Una a una, las personas se alinearon para colocar una flor blanca sobre un pedestal en honor a los caídos. No se dijo ninguna palabra y, aparte de los que no tenían un Itaetabe, no se derramó ni una sola lágrima. Para algunos puede haber parecido extraño, sin embargo, para ellos era una forma de respeto dado por cumplir con las reglas establecidas para que ellos vivieran y sin dar señales externas de cómo se sentían en ese momento. Cuando la procesión se interrumpió y los asistentes se fueron para continuar con su día, ninguno de ellos se dio cuenta del par de figuras que dominaban la aldea, una de las cuales miró hacia abajo con un par de ojos rojos con 3 marcas parecidas a Tomoe en su interior. Nota del autor. Bueno, eso es todo por este capítulo. Como siempre, gracias por leer y por favor revisa. Hasta la próxima. Capítulo 18. Nota del autor. En primer lugar, gracias a todos los que revisaron y siguieron preguntando sobre el estado de la actualización mientras estuve fuera de esta historia. Todos ustedes pueden estar tranquilos sabiendo que esta historia aún está viva. Así que sí, aquí está el nuevo capítulo. Empezar ahora. Era un día brillante en Eden Leaf Village, el clima de verano proporcionaba al pueblo un agradable calor. Habían pasado 2 días desde el funeral del Sandaime Hokage, es decir, 5 días desde la invasión. Apenas habían pasado 2 días desde el funeral mismo que la gente de la hoja había utilizado como día de luto especialmente por el difunto Sandaime. En el tiempo que había sido Hokage había llegado a conocer a muchos de los aldeanos y siempre tenía tiempo para alguien con un problema. Incluso después de que su esposa había fallecido y él se convirtió en algo así como un recluso, todavía se sentaba a un lado una parte de su día donde caminaba por el pueblo y hablaba con su gente, desde niños hasta adultos. Como tal, incluso aquellos que no habían perdido personalmente a familiares o amigos durante la invasión sintieron que acababan de perder a un miembro de la familia. Sin embargo, mientras que a los civiles se les dio el lujo de tener tiempo para llorar adecuadamente a los difuntos por los shinobi, se vieron obligados a hacer a un lado sus emociones y volver al trabajo. Este estándar se mantuvo incluso para la propia Tsunade, que actualmente se encontraba dentro de la oficina del Hokage, su nueva oficina. Ahora uno puede preguntarse cómo había sucedido esto, especialmente teniendo en cuenta la vehemencia con que ella había argumentado en contra de tomar el puesto y trató de reflejárselo a Jiraiya. La respuesta a eso fue bastante simple, ella y Jiraiya lo habían resuelto de una manera que encontraron totalmente apropiada para 2 shinobi de su estatura que se conocían tan bien como ellos. Frente al consejo shinobi y el daimyo habían jugado un juego de Hankenpo. Tsunade tenía asegurada su victoria ya que Jiraiya siempre había ido con el rock desde que eran niños. Así que sabiendo esto, había cogido papel y el bastardo pervertido la había sorprendido con unas tijeras, usándolas por primera vez.
Luego, para echarle sal a la herida, tuve el descaro de decir lo siento, pero no te dejaba ganar esta vez. Así que aquí estaba ella, en su oficina recién asignada, clasificando el papeleo. Lo único bueno fue que la carga de trabajo no fue tan pesada como antes. Naruto, su querido y dulce nieto, había llegado antes con su equipo, echó un vistazo a la oficina y comenzó a ladrar órdenes. Cuando terminó, las únicas carpetas que quedaban en su escritorio eran las asignaciones de misiones y los informes de clasificación A o superior. A un Chunin se le asignó la tarea de repartir misiones de rango C y D y recopilar los informes de misión, mientras que un Jounin hizo lo mismo con los rangos B. Todos los rangos D habían sido delegados a los estudiantes de la academia en su último año como crédito de servicio comunitario, lo que significa que no se les pagaba, aunque todo lo relacionado con los esfuerzos de reconstrucción se dejó para el Genin y el Shinobi de bajo rango Chunin. Por curiosidad, después de ver lo rápido que había conseguido un sistema eficiente para el papeleo, ella le preguntó cómo haría para asignar misiones para sus amigos si fuera el Hokage. Le había dado muy buenas respuestas. Para empezar, como Hinata quería mejorar la percepción de su clan a los ojos de la aldea, él tendría su clan ayudando en la búsqueda de sobrevivientes en edificios atrapados con sus Byakugan y ayudando en el hospital, como estaba seguro con sus Byakugan y su chakra controla que algunos de ellos eran adecuados como médicos e incluso si no lo eran, podían señalar áreas dañadas en los pacientes, ahorrándole tiempo y chakra al médico ninja al no necesitar ejecutar técnicas de diagnóstico. Él enviaría a Kiba y Shino con sus clanes para erradicar a cualquiera de los Otonin supervivientes que todavía estaban en Inokuni, especialmente Kiba porque quería convertirse en un cazador en el futuro. Enviaría a la Yamanaka al departamento de interrogatorios para ayudar con la afluencia de prisioneros y la había sorprendido al incluir al clan Kurama. Dijo que enviaría a Sakura al hospital para ayudar y aprender, ya que tenía el potencial de ser una gran ninja médica y era básicamente una pizarra limpia. Choji y el Akimichi que enviaría para ayudar con la construcción y derribar cualquier muro que fuera necesario derribar para liberar a los supervivientes. Enviaría a Lee a actuar como corredor de suministros, haciendo uso de su energía aparentemente interminable y su voluntad de entrenar, mientras que enviaría a Tenten para ayudar con la academia, que había perdido a un instructor durante el caos de la academia. Había declarado que debido a su naturaleza de alto perfil, él y Sasuke estarían atrapados dentro de la aldea, donde los civiles podrían verlos fácilmente mientras ayudaban con la construcción. Ella le había preguntado sobre el Nara porque él lo había dejado fuera y Naruto había dicho que no. A ella le habían gustado muchas de sus sugerencias y podía decir que casi todos los que lo escucharon dar su análisis habían estado de acuerdo, incluidos los miembros de los clanes que habían estado presentes. Como tal, ella se había ido con sus ideas. Y así no lo había hecho hasta que alguien susurró demasiado alto que los Hyuga estaban demasiado engreídos y llenos de sí mismos para ayudar a la gente de la aldea. A Sasuke tampoco le había gustado la evaluación hasta que Naruto señaló que ambos necesitaban mejorar las relaciones públicas si querían alguna esperanza de revivir a sus clanes, incluso si preferían hacer algo más emocionante. También había mencionado la fuerza de la policía militar y el hecho de que los Uchiha necesitarían aprender el pueblo como la palma de su mano si quería traerlo de vuelta. Ella podía decir que sus palabras habían ganado más que el Uchiha ya que varias personas estaban impresionadas de que ella estuviera pensando en formas de mejorar su imagen a los ojos de los aldeanos. Nara Shikaku, que también había estado en la habitación y detrás del adolescente, había sonreído ante el futuro que tenía su hijo, un papel que elevaría la opinión de su clan a los ojos de la aldea. La policía militar era un punto delicado para el pueblo, pero muchos habían dicho que no podían esperar hasta que eso volviera, crearía empleos y, como una ventaja, sacaría a los Zanbu de las calles y los convertiría en una fuerza en la sombra de nuevo como se suponía ser. Por el momento, nada de eso le importaba, en cambio, lo que sí le importaba era un pergamino que le había sido presentado por Yamanaka Inoichi y su contenido. Mientras lo leía, sus manos temblaron mientras trataba de contener su rabia y al final casi lo estaba rompiendo. Sentado boca abajo en su escritorio, la Godaime Hokage respiró hondo varias veces mientras trataba de dominar su temperamento, el rasgo que recibió de su herencia Uzumaki.
que alguien encuentre a Jiraiya y dígale que entre aquí ahora, infórmele a Yasusama que me gustaría hablar con él. Y que alguien traiga a Uchiha Mikoto aquí. Dijo Tsunade haciendo que 3 personas salieran corriendo de la habitación. En otro lugar, Naruto se encontró ayudando con los esfuerzos de reconstrucción. Ya había hecho varias áreas clave de la aldea que habían sufrido graves daños, a excepción de las áreas de alta seguridad que Tenso haría durante la noche cuando no habría testigos. Si bien la mayoría probablemente se quejaría de la carga de trabajo que él preferiría estar ocupado antes que dejar tiempo para que su mente divagara. Si bien había llegado a un acuerdo, incluso aceptó la muerte de su abuelo sustituto, el hecho era que todavía lo enojaba y había descubierto que últimamente era mucho más fácil enojarse que antes. Para la mayoría de las personas, eso puede no haber sido un gran problema, sin embargo, debido a su herencia única y la naturaleza de Youki, no podía permitirse ceder a la ira fácilmente. Suspirando se alejó del proyecto actual con el que había estado ayudando y se sentó para relajarse bajo la sombra de uno de los árboles recién hechos en el área, ignorando las conversaciones que podía escuchar a su alrededor gracias a sus oídos más sensibles. Después de sus acciones durante el torneo, la noticia de su herencia Senju se había extendido como la pólvora por la aldea. Afortunadamente, toda su herencia aún era desconocida, ya que la aldea estaba cerrada después de la invasión, el Tsuchikage y sus guardias todavía habían estado en la aldea hasta esa misma mañana. También estaba agradecido de que no era su herencia lo que parecía ser lo que había cambiado las opiniones de la población del pueblo, sino más bien sus acciones durante la invasión que lo habían hecho. Sin embargo, no fue el combate lo que hizo que todos hablaran, fue el hecho de que él fue quien proporcionó los planes que habían mantenido el daño al mínimo. Nunca nadie había pensado que sus años de bromas podrían tener un resultado positivo, sin embargo, debido a esa experiencia, había conocido todas las debilidades de la aldea y básicamente las había transformado en trampas y, de hecho, había convertido a las aldeas en una fuerza defensiva en sí misma. Incluso las fuerzas regulares respondieron más rápido a las amenazas dentro de la aldea y la mayoría de ellas lo habían perseguido y, como tal, naturalmente desconfiaban de los puntos ciegos en la aldea. Se corrió la voz en la aldea de que más de unos pocos de los shinobis de la aldea habían atraído a sus enemigos a lugares donde ellos mismos habían caído en sus trampas solo para que sus enemigos terminaran conociendo una experiencia más final. También se corrió la voz del hecho de que la invasión solo se había descubierto temprano debido a él, lo que combinado con sus acciones y herencia explicaba por qué la gente lo trataba de manera tan diferente. Aún así, era extraño para el joven adolescente ya que ahora todos se detendrían a hablar con él aunque solo fuera para reconocer su presencia. Varias personas incluso se habían disculpado por acciones anteriores tan locas como sonaba. Usando este tiempo, se había acercado al daimyo y le había explicado su situación con respecto a Ino. Después de un poco de discusión entre ellos, el hombre había convocado a Ino, quien le había explicado que ella realmente no conocía las reglas que rodeaban a Litaeta y que simplemente había pensado que era simplemente un signo de lealtad a la aldea. Debido a esta ignorancia, había liberado a la niña de su servidumbre, lo que posteriormente resultó en que le quitaran el sello de esclava. A pesar de esto, sin embargo, la niña seguía presente la mayoría de las veces, después de haberle preguntado a Kusina si aún podía continuar entrenando con ella y aún así vino a cocinar para él. Cuando le había preguntado a su madre sobre el comportamiento de la niña, ella solo se rió mientras Kimiko se reía de la confusión del niño. Al final, simplemente había decidido que las chicas eran raras. Cualquiera que sea el caso, la conversación con el daimyo había provocado una investigación sobre el plan de estudios de la academia. Decir que el hombre había estado enojado sería quedarse corto, por lo que había aprendido, el hombre había convocado a la totalidad del consejo y procedió a irrumpir en el consejo civil que de alguna manera había logrado tomar el control de la academia después del ataque de Kyuubi. Después de esto, entregó el control completo de la academia a la oficina del Hokage y bajo la supervisión del Consejo Shinobi. Además, había despojado al Consejo Civil de gran parte de su poder sacándolos completamente de los asuntos Shinobi. Este también sería el día en el que Tsunade perdería su duelo con Jiraiya y, como tal, se convertiría en Hokage.
Sus pensamientos sobre el asunto fueron interrumpidos cuando un ligero tirón en la pernera de su pantalón llamó su atención. Mirando hacia abajo, vio a un joven kid zorro que comenzó a aullarle tan pronto como se le prestó atención. Inclinando la cabeza asintió antes de levantar al joven kid y desapareció en un estallido de shumpo, perdiendo a los dos hombres vestidos con capas negras, adornado con nubes rojas, que pronto entraron al restaurante frente a donde él estaba trabajando. No le tomó mucho tiempo regresar a casa, donde fue recibido con la vista de Kimiko parada tranquilamente, aparentemente esperándolo. Él nunca lo admitiría, pero Kimiko lo ponía nervioso. Ni siquiera era el límite de fanatismo que mostraba cuando él le revelaba su otra forma. A veces ella se quedaba callada y él la sorprendía enviándole esa mirada, casi como si estuviera calculando sus méritos. No tenía idea de que la mirada en sus ojos cada vez que pensaba profundamente, a menudo ponía más nerviosos a sus compañeros que los de ella a él. Cuando se detuvo, el joven kid que había estado sosteniendo no perdió el tiempo y saltó de sus brazos hacia su hermana antes de que ella la levantara y la colocara sobre su hombro. Antes de que pudiera hablar, sin embargo, otra persona salió de la casa a quien reconoció como Shizune. Había pasado mucho tiempo con la mujer, a quien estaba comenzando a considerar como una tía, ya que Tsunade la veía como una hija. A pesar de que ella solo había estado en la ciudad unos días, descubrió que estaba naturalmente relajado en presencia de la mujer. Oh, bueno, eso no tomó mucho tiempo, dijo Shizune cuando lo vio. Entonces, ¿qué está pasando?, cuestionó el chico. Tenemos los resultados de su examen físico. Pensé que le gustaría saber qué encontramos antes de que se sellen los registros, dijo Shizune. Esta noticia que le gustó a Naruto, había pasado por todas las pruebas físicas el día después del funeral de Sandaime. Tsunade y Shizune lo habían sometido a todo tipo de pruebas y, francamente, había estado esperando los resultados desde entonces, ya que quería saber si valía la pena o no. Como tal, ahora que estaban los resultados, le estaba dando a Shizune toda su atención. Bien, empiece con sus estadísticas básicas, lo que tiene en su apariencia habitual. Para empezar, sus huesos son aproximadamente un 10% más densos que los de una persona normal, incluso cuando el chakra mejora, lo que significa que es más difícil para usted romperse las extremidades o los huesos. Aún puede, si lo hiciera, solo recibiría más daño. Sus sentidos son 2 veces más fuertes que los de los humanos normales e iguales a los sentidos naturales de un Inuzuka. Como tal, los iguala cuando se trata de los sentidos del oído y el olfato. Sin embargo, su sentido del sonido y el sabor supera al de ellos, aunque sea un poco. Sin embargo, su vista es mucho mayor, ya que puede ver también en la oscuridad como en la luz. Finalmente viene su chakra, que es más grande y más potente de lo que sería normalmente incluso un Uzumaki solo un poco. Finalmente tú parece que heredé la vitalidad de Uzumaki, por lo que tu factor de curación es completamente natural, aunque un poco más poderoso de lo normal gracias a tu sangre demoníaca. En su estado parcialmente transformado, el que tiene solo las garras, los colmillos, las marcas de bigotes más profundas y los ojos, todo lo anterior, se intensifica. No solo eso, sino que los bigotes en ese punto te permiten detectar cambios en el viento, como lo haría un animal normal con sus bigotes. Las uñas de las garras son más fuertes que el acero normal, aunque tendrías problemas con las cuchillas mejoradas con chakra. Tus ojos te dan una ligera resistencia contra el genjutsu, cualquier cosa de rango SEO inferior que simplemente ignorarías, ya que no te afectarían. En su estado completamente transformado, estos atributos aumentan nuevamente, sus uñas se vuelven aún más fuertes y pueden rivalizar con los diamantes en fuerza y tal vez incluso podrían cortarlas. Tus sentidos superan 5 veces a los de un kitsune normal. Ahora aquí está la parte divertida. Como sabes, se supone que el Mokuton solo afecta la madera, y resulta que la adición de tu sangre de demonio lo desarrolló. Al igual que el Sharingan puede evolucionar en los niveles en los que has avanzado, el Mokuton Keki Genkai a un segundo nivel. Más que eso, tu sangre demoníaca parece haber sobrecargado la vitalidad de Uzumaki. Por ejemplo, mientras que Mito-sama vivió bien entre sus cientos, no estoy seguro de cuánto tiempo vivirás. También hay algo más escondido en tu sangre, de hecho, está tan bien escondido que casi lo perdemos.
La teoría es que puedes tener otro Keki Genkai, pero no lo sabremos con certeza a menos que se manifieste, si es que alguna vez lo hace. Terminó Chizune. En otra parte, lejos de las fronteras de Inokuni y dentro del pequeño país de Udon-no-Kuni, una sola figura suspiró cuando entraron en la pequeña morada que llamaban hogar. La figura en sí era la de una mujer que no parecía tener más de 16 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo que le llegaba a los hombros y ojos marrones. Llevaba ropa sencilla de pantalones color canela y una túnica negra gastada y estaba a una altura de 5 pies y 5 pulgadas. Ya estoy de vuelta. Llamó lo suficientemente fuerte como para ser escuchada mientras se dirigía directamente al baño, quitándose la túnica para revelar una simple camisa marrón debajo de ella. Inmediatamente abrió el grifo del fregadero, metió la mano en el armario, sacó algunas botellas del interior y cerró la puerta del armario. Abriendo la primera botella, no perdió tiempo en asomar la cabeza bajo el grifo, suspirando mientras sentía que el agua golpeaba su cuero cabelludo antes de que sus manos se pusieran manos a la obra. «Bienvenido de nuevo, ¿cómo estuvo tu viaje?», vino una voz masculina detrás de ella. «Fue bastante interesante en realidad», dijo la niña. «¿Los exámenes fueron tan buenos?», cuestionó el macho. «Sí, hubo bastantes partidos interesantes», dijo la niña. «Todavía te esperaba hace unos días», dijo el hombre. «Sí, bueno, los exámenes no fueron todo lo que sucedió. Oto invadió Konoha, mientras que la invasión terminó siendo un fracaso total, todavía cerró la aldea», dijo la niña. «Entonces, ¿el Uchiha era todo lo que se hizo?», cuestionó el chico. «Ni siquiera cerca, fui eliminado en la primera ronda. Aún así, encontré algo», dijo la chica con su tono provocando que el chico alzara una ceja. «Bueno, ¿me lo vas a decir?», cuestionó el macho después de unos momentos de silencio. «Sí, dame esa botella, gracias», dijo la niña. Botella en mano, procedió a verter un poco sobre su cabello completamente mojado antes de dejar la botella y empezar a fregar. De todos modos, resulta que los rumores sobre la eliminación del clan Uchiha eran ciertos. Solo 2 de los miembros de su clan del lado shinobi sobrevivieron, pero vi a alguien aún mejor, dijo la niña. Había otro competidor y Konoha no lo publicitó tanto, su nombre es Uzumaki Naruto, dijo la chica con el sonido de ahogarse detrás de ella diciéndole que había obtenido la reacción que esperaba. Me sorprendió cuando lo escuché por primera vez, pero casi lo descarto. El niño era rubio, pero su chakra no era nada de lo que reírse, dijo la niña. ¿Pero es un Uzumaki real?, cuestionó el macho. Mitad Uzumaki, mitad Senju, el niño puede incluso usar Mokuton, dijo la niña. Mierda, dijo el macho. No te miento, según la especulación, el niño es un descendiente directo de Senju Hashirama, solo que nadie lo sabía. Resulta que se dice que sus padres murieron durante un ataque del Kyuubi hace 13 años, y mucha gente simplemente pensó se le dio el nombre de Uzumaki porque el Sandaime Hokage se sentía sentimental, dijo la chica antes de agachar la cabeza bajo el agua. Entonces, ¿cómo conoces a los niños como un Uzumaki real?, cuestionó el macho. Esa es la mejor parte. Mientras fingía ser noqueado como el resto del estadio, lo escuché de un par de shinobi que estaban hablando en un bar el día del funeral de Sandaime. Él es el hijo de Uzumaki Kusina, y el mejor parte ella todavía está viva, dijo la niña al escuchar el sonido de un grito ahogado detrás de ella. ¿Estás seguro de esto?, cuestionó una nueva voz más profunda. Aitou-san, dijo la niña. Muy bien, mientras Asuka-chan termina de quitarse esa mierda de su cabello, tú y yo saldremos a recoger algunos suministros, dijo el hombre. Tráeme un poco de ramen, exclamó la niña antes de que pudieran salir de la habitación. Cuando se fueron, la niña se sacó el cabello de debajo del agua, mostrando que mientras aún quedaba algo de marrón, ahora era mayormente de un color rojo intenso. De vuelta en Konoha, se podía encontrar un grupo de figuras dentro de un claro apartado. De las figuras, 4 de ellos eran Jounin de la hoja oculta, específicamente Yui Kurenai, Salto Asuma, Ataque Kakashi y Maito Gai.
En la otra vista estaban las dos figuras que habían entrado en la aldea más temprano en el día adornadas con capas negras con nubes rojas impresas en ellas, figuras que habían sido reveladas como un par de ninjas nucleares clase S. Los dos eran el monstruo de la niebla oculta Oshigaki Kisame y el asesino de parientes, el hombre que había masacrado al clan Uchiha Itachi. Como era Kakashi ya había sido sacado de la ecuación por haber sido víctima de un genjutsu especial conocido solo por Itachi conocido como Tsukiyomi, sin embargo, ellos no fueron los únicos. De hecho, su sola presencia había despertado la curiosidad y ahora la ira de otro individuo que se dio a conocer ya que todos ellos de repente fueron víctimas de una fuerte presencia de chakra que detuvo todo. Cuando emergió del follaje de los árboles, Uzumaki Kusina se movió con un propósito lento y cuando Itachi la vio, sintió cosas dentro de sí mismo que no había sentido en años. Antes de que ninguno de ellos pudiera registrar lo que estaba sucediendo además de Gai, Kusina había desaparecido y apareció entre ellos. ¿Por qué no me sorprende que Kakashi sea el único incapaz de luchar?, dijo Kusina mientras miraba al espantapájaros. Así que este es el llamado Akatsuki que busca el poder del Big Mu, dijo Kusina volviéndose para enfrentar a los dos Nukenin. ¿Qué pasa con este pueblo? Estos tipos siguen apareciendo como cucarachas, se quejó Kisame mientras daba un paso adelante. Sin embargo, mientras lo hacía, miró a los ojos a Kusina y, de repente, su corazón se detuvo al presenciar su muerte en cientos, si no miles, de formas diferentes, cada una con un horror diferente en su magnitud. Luego, por mucho que Kakashi lo hubiera hecho después de ser golpeado por el genjutsu de Itachi, colapsó casi sin huesos. Ahora que el Guppy está fuera del camino, creo que tú y yo estamos muy atrasados para una charla, Itachi-chan. La amabilidad de su voz no hizo nada por ocultar el peligro que había creado su mera presencia. Durante la tercera guerra shinobi, la aldea había dado lugar a varios shinobi fuertes. Sin embargo, solo una pequeña fracción de ese número se había vuelto legendario y de esa fracción solo 2 de ellos habían alcanzado el nivel de rango S y habían dado órdenes de huir a la vista en el libro de Bingo. El primero obviamente había sido Konohas Joe Flash y según iba el diablo encarnado Namikaze Minato. La segunda había sido la mujer que se convertiría en su esposa la muerte roja Uzumaki Kusina, y mientras desenvainaba su espada por primera vez en años, Itachi sintió miedo. La habitación se había quedado en silencio mientras la gente dentro digería la información que se les había dado. Había tomado un poco de tiempo, pero todas las personas por las que Tsunade había pedido habían llegado a su oficina. En ese momento todos estaban bebiendo sake mientras sus mentes absorbían las noticias que les daban. Itachi no había estallado, de hecho, había aceptado las órdenes de los ancianos para eliminar un golpe de estado planeado por el clan Uchiha, órdenes que él creía que eran iluminadas en verde por el Hokage. Sin embargo, no había podido matar verdaderamente a la totalidad de su clan y había salvado a todos los miembros civiles y niños que no tenían un Itaetare. Tampoco había tenido la falta de corazón para golpear a su propia madre y a su hermano pequeño, sino que sin embargo, el problema era que el Sandaime nunca había autorizado un movimiento contra el clan Uchiha. En un periodo de solo 7 años después de lo que se conoció como el ataque del Kyuubi, no había estado dispuesto a arriesgarse a la destrucción de un clan tan formidable como el Uchiha. De hecho, había estado tratando de arreglar las cosas pacíficamente con el jefe del clan Uchiha Fugaku, ya que Uchiha Shisui ya había sido consciente de la situación. Sin embargo, desconocido para nadie en ese momento, Danzo había estado jugando en ambos lados del conflicto y después de que parecía que Sandaime había estado ganando terreno, había atacado a Shisui logrando arrancarle el ojo derecho en la emboscada. Shisui temiendo lo que sucedería si Danzo lograba reclamar su ojo izquierdo y se lo había confiado a Itachi antes de suicidarse de tal manera que todo su cuerpo hubiera sido destruido. Usando el poder de Shisui el ojo de Danzo había logrado manipular a Fugaku para que empeorara la situación y luego, cuando las cosas parecían dar la vuelta, había ordenado el exterminio del clan y, como consecuencia, había reunido todos los ojos de los miembros del clan para su uso personal. El daño ya estaba hecho cuando Sandaime descubrió que le había dado a Itachi otra misión, uno que sería de rango S. Se uniría a un grupo de Nukenin que había comenzado a reunirse y averiguaría cuáles eran sus objetivos y, si era posible, lo detendría.
El hecho de que tanto Akazuna no Sasori como Orochimaru hubieran sido miembros en ese momento había sido una razón más que suficiente para que el Hokage asignara la misión. Tal como están las cosas, logramos recuperar los ojos Sharingan que había recolectado, y actualmente los tengo sellados para mantenerlos a salvo en caso de que llegue el momento en que alguno de los miembros del clan Uchiha necesite un trasplante. También logramos recuperar los ojos perdidos de Shisui. Ese está sellado por separado. Jiraiya, me gustaría que pusieras tus antenas para Itachi. Si te encontrarás con él, infórmale que estoy al tanto de la situación y me gustaría darle el ojo derecho de Shisui para que lo guarde. Y también me gustaría que pudiera mantenerte informado sobre este Akatsuki. Tsunade declaró. Puedo estar de acuerdo con eso. De hecho, cuando esta situación se haya resuelto, Tsunade, siéntete libre de invitar al joven de regreso a la aldea. De hecho, me gustaría mucho que se uniera a mi ninja guardián. Dijo Ieyasu. Mikoto, ¿cómo te gustaría volver a ser una kunoichi? Dijo Tsunade captando la atención de la mujer. He estudiado su expediente y, si bien es cierto para la mayoría de las personas, su lesión es intratable. Sin embargo, si realizo la cirugía, hay un 75% de posibilidades de éxito. Tsunade dijo que no se sorprendió cuando la mujer se llevó la mano a la nuca por reflejo. Ahora, hay un último asunto. Sé que el plan inicial es atacar a Orochimaru y su aldea ahora mientras están debilitados, pero tengo una sugerencia diferente, comenzó Tsunade antes de que la puerta se abriera de repente. Tsunade-sama, tenemos una situación. Dijo Shizune tan pronto como entró. ¿Qué ocurre? Demandó Tsunade mientras se ponía de pie. Kusina-sama, se las arregló para capturar a Uchiha Itachi. Lo tiene a él y a su compañero cerca de su casa ahora mismo, pero te está esperando. Dijo Shizune haciendo que todos los ojos dentro de la habitación se abrieran en estado de shock. Tsunade y Jiraiya no tardaron en llegar al lugar donde Kusina se encontraba actualmente con sus cautivos. Cuando llegaron, también pudieron ver a otros 4 presentes, aunque Kakashi estaba inconsciente, lo cual era preocupante. Cuando aparecieron, los 3 Jounin incapaces inmediatamente se pusieron firmes, lo que Tsunade despreció casualmente mientras entraban. El lugar en el que estaban era una pequeña choza muy lejos del camino de la población de la aldea y a unos 15 minutos de la casa oculta de los Uzumaki. Esta choza también era el mismo lugar donde Naruto había logrado aprender su técnica Kage Bunshin, razón por la cual Kusina había elegido el lugar, ya que estaba deteriorado ya que nadie se aventuraba a salir tan lejos de la aldea ahora. Escuchen atentamente lo que ustedes 3 están a punto de aprender se considerará un secreto de clase S. Dijo Tsunade mientras miraba al Jounin. E inmediatamente, los 3 se pusieron un poco más erguidos cuando se dio la noticia. En este punto de sus carreras, ninguno de ellos era ajeno a los secretos, ya que habían aprendido que los secretos eran parte de la vida. Hokage, cuanto más alto sea el rango, mayor será el secreto y mayor el castigo. Los secretos de clase S se castigaban con la muerte, sin excepciones ni advertencias. Si alguien rompía un secreto así, no había excusa para que tu vida simplemente se perdiera. Tal cosa había sido probada muchas veces ya que el Sandaime Hokage había ordenado la muerte de varios hombres por intentar ponerlo a prueba al revelar la conexión de Naruto con el zorro en el pasado. Al ver que su mensaje había sido recibido, Tsunade los pasó y volvió su atención a los 2 Nukenin. Oshigake Kisame estaba fuera de sí y aparentemente en peor forma que Kakashi. ¿Será un problema?, cuestionó Jiraiya señalando a Kisame. No, todo su cerebro se ha apagado. Estará inconsciente durante las próximas 8 horas. Dijo Kusina. Entonces eres Itachi, me dijeron que eras joven pero esto es un poco inesperado. Dijo Tsunade mientras miraba al adolescente actualmente atado por cadenas de chakra. Entonces, ¿por qué volviste? Solo disparando en la oscuridad, pero supongo que fue para recordarles a los 3 títeres que todavía estabas vivo. Dijo Tsunade sentado para que los 2 estuvieran al nivel de los ojos y ni siquiera hablaran. Danzo está muerto, y Omura y Koharu estarán pudriéndose en crematoria por el resto de sus vidas, sin recordar ni siquiera quiénes son, solo recuerdos implantados de ellos siendo un par de Nukenin que intentaron asesinar a Daimyo. Dijo Tsunade sorprendiendo a todos en la habitación con la excepción de Jiraiya. ¿Ves que Danzo arruinó a mi familia al igual que a la tuya?
Namikaze Minato era mi hijo, me informaron que murió mientras yo estaba en coma, así que puedes imaginar mi ira al saber que era una mentira todos estos años después. De hecho te haré una mejor, tu clan no estaba planeando ningún golpe de estado. Danzo simplemente manipuló una situación tensa, Fugaku y los ancianos estaban considerando dejar la aldea para, en cambio, establecerse en la capital como una fuerza de guardia del Daimyo. Fue uno de los hombres de Danzo plantado dentro del clan Uchiha quien le dijo a Shisui sobre el golpe planeado, quien a su vez le dijo a Sarutobi Sensei. La verdad del asunto es que Danzo creía que tú Uchiha eras capaz de controlar a Kyuubi debido al Sharingan, por eso te ordenó que mataras a tu clan. Tsunade dijo sorprendiendo a todos en la habitación una vez más con la excepción de Jiraiya debido a esta revelación. ¿Qué es lo que quieres de mí?, cuestionó Itachi finalmente rompiendo su silencio. Creo que podemos ayudarnos unos a otros. El hecho de que llegarías tan lejos por el bien de la aldea es impresionante. De hecho, estoy seguro de que eres consciente de lo poco común que es tal lealtad. Dijo Tsunade haciendo un gesto con calma para que Kushina soltara las cadenas, lo que hizo. El Daimyo ya está al tanto de la situación y está dispuesto a ofrecerte un puesto dentro de su guardián Shinobi, como su guardián principal. Sin embargo, antes de que algo así pueda suceder, necesitamos tu ayuda para desmantelar el Akatsuki, nada evidente, solo necesitamos saber quiénes son los miembros y cuál es el objetivo ante todo. Tsunade declaró, puedo darte esa información. Sin embargo, no tengo necesidad de proteger al Daimyo o cualquier otra posición elevada, estaré muerto en los próximos años. Reveló a Itachi sorprendiendo a todos. Los ojos se abrieron con sorpresa, Tsunade no perdió el tiempo activando instintivamente un jutsu de diagnóstico y escaneando al adolescente. Mientras lo hacía lentamente, comenzó a fruncir el ceño mientras asimilaba todo lo que estaba aprendiendo sobre la condición de su cuerpo. Finalmente, sin embargo, se apartó y miró al adolescente antes de sentarse lentamente y apoyarse contra la pared. ¿Qué tan malo es?, cuestionó Kushina frunciendo el ceño. Él tiene una enfermedad cardíaca, el ventrículo derecho está fallando, está afectando sus pulmones y su sistema de chakras. Estoy seguro de que podría desarrollar una cura si me dieran el tiempo suficiente, pero con todo en mi plato ahora probablemente no tendría la oportunidad. Para comenzar pronto, dijo Tsunade frotándose el puente de la nariz con los dedos. Itachi, ¿sabías que Naruto era mi hijo, no?, cuestionó Kushina. ¿Cómo podría no, sensei? ¿Cómo podría alguien no mirarlo y no ver que él era tu hijo y el de Namikaze Minato? Es mi deber protegerlo si nadie más lo hará, dijo Itachi con calma. Kushina sintió para sí misma y, de repente, antes de que alguien pudiera reaccionar, un chakra rojo intenso en forma de brazo brotó de ella y directamente en la sección media de Itachi. En un instante se detuvo cuando el poderoso chakra invadió su sistema antes de que el brazo se retirara con la misma rapidez al cuerpo de Kushina. Casi de inmediato, Itachi se dobló y tosió con dureza, expulsando lo que parecía sangre ennegrecida en el proceso. He extendido tu vida unos 2 años, es lo mejor que pude hacer ya que no soy médico. Y más exposición a mi chakra como esa te habría matado. Sin embargo, eso le dará a Tsunade más que suficiente tiempo para estar capaz de fabricar una cura. Dijo Kushina abriendo los ojos de todo el mundo. Si ese es el caso, supongo que podría aceptar su oferta del Daimyo. Dijo Itachi después de unos momentos para recuperar el aliento. Así que hablemos de Akatsuki. Dijo Jiraiya sacando su libreta y un lápiz. Akatsuki consiste en 9 shinobi clase S, al menos públicamente. Ellos me incluyen a mí y a Kisame obviamente, también se incluyen en ese número a Kazuna no Sasori de Suna, el bombardero Deidara de Iwa, Kakuzu de Taki, el recluta novato Esidan el jacinista de Yugakure. Finalmente viene Konan de Ame, uno de los fundadores, el reconocido líder Pain también de Ame y finalmente Setsu, cuyo origen desconozco y que actúa como un maestro de espías para el grupo. Dijo Itachi. ¿Dijiste Konan, cómo es ella?, cuestionó Jiraiya con los ojos entrecerrados. Cabello azul y ojos grises, también tiene una flor de papel en su cabello de color azul claro. Dijo Itachi haciendo que los ojos de Jiraiya se agrandaran. Entonces ella todavía está viva, entonces Pain debe ser Nagato o Yaiko. Musitó Jiraiya. ¿Algo que quieras compartir pervertido?, cuestionó Tsunade.
Konan es una de mis alumnas. Le enseñé junto a 2 chicos llamados Nagato y Yaiko durante unos años, mientras me quedé cerca de Ami. Aún así, mis fuentes me dijeron que los 3 murieron, es posible que tenga que investigar esto. Dijo Jiraiya. Tendrás que dejarlo en espera. Sería una coincidencia de tu parte aparecer justo después de que Itachi entrará en Konoha después de todo. Dijo Kusin haciendo que el hombre aprieta los dientes con irritación porque ella tenía razón. Ahora dijiste que este Pain era el líder reconocido, eso significa que hay alguien más. Dijo Kusina con los ojos entrecerrados. Sí, el hombre que me reclutó. Aún tiene que mostrarse a los demás, pero sé que Konan y Pain lo conocen. Dice Seruchi Madara. Dijo Itachi trayendo un silencio mortal a la habitación. Mientras esto sucedía, Naruto fruncía el ceño mientras se abría paso por los pasillos oscuros. Su hermana lo había convocado y la conversación que habían compartido le había dado mucho en qué pensar. Como tal, había decidido que la meditación ayudaría, además quería pasar un tiempo con Benimi. Sin embargo, en lugar de aparecer en el campo familiar al que estaba acostumbrado, había aparecido en el corredor oscuro como una alcantarilla que no había visto desde la noche en que conoció a su madre y decidió cambiarlo. Mientras se abría paso por el pasillo, pronto se encontró con una vista familiar cuando un par de puertas con barrotes aparecieron frente a él, cerradas con una pequeña tira de papel. Frunciendo el ceño para sí mismo mientras miraba la jaula, sus pensamientos se dirigieron a otra pregunta que había tenido. Desde la invasión, su madre no había podido volver a entrar en el sello. Mientras se movía hacia las puertas para ver si algo había cambiado con el sello, fue solo el instinto lo que lo hizo saltar hacia atrás apenas, esquivando el largo conjunto de garras que casi lo habían matado. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, siguió las uñas afiladas más profundamente. En la mirada se podía ver un rostro resplandeciente, sonriendo oscuramente con una boca llena de dientes grandes y ojos de color rojo oscuro con rendijas en lugar de pupilas. Por su parte, mientras miraba a la criatura, Naruto sintió que numerosas emociones lo atravesaban, entre las que destacaba la ira, una sensación de violación y un poco de miedo. Así que mi nuevo barco viene de visita por fin. Vino la voz profunda. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó Naruto entrecerrando sus propios ojos que se habían vuelto dorados. Supongo que las presentaciones están en orden. Soy quien su gente conoce como Kyuubi, el Kyuubi original. Nota del autor. Eso es todo el capítulo. Sé que es corto, pero quería regalarles algo por esperar tanto tiempo. De todos modos, este capítulo comienza al comienzo de la segunda mitad de la primera parte y quería mostrar que las cosas cambiarán, lo que hice, así que en general lo considero un éxito. De todos modos, gracias por leer y por favor revise, hasta la próxima.